Leonardo da Vinci, 1452 a 1519. «Debe ser brujo», murmuraban sus amigos sorprendidos, porque Leonardo no dejaba de observar y de aprender, influenciados, además por los rumores de que había sido amamantado con leche de una cabra embrujada. Pero Leonardo, sediento de sapiencia, utilizaba la naturaleza como su profesora. Desde pequeño demostró tener un gran poder de retención que le permitió aprender a leer y escribir antes de haber ingresado a la escuela. El maestro no necesitaba esforzarse porque este niño extraordinario percibía rápidamente el ejemplo y lo copiaba a la perfección en su primer intento. Además, retenía las palabras que le interesaban sin olvidarlas. Únicamente necesitaba ver, sentirse interesado y ya está. Había aprendido la tarea o manualidad que se estaba ejecutando. Leonardo tuvo la gran suerte de nacer cuando el Renacimiento italiano estaba brotando. Así, durante esta época de gloria, él sería uno de los titanes que le concederían mayor esplendor. Nació en Toscana, Italia, pobre y bastardo. Toda su existencia debió mantenerla a la sombra de los poderosos, pero nunca sujetó su creación al capricho de quienes le pagaban. Así mantuvo su independencia e integridad artística cuando estuvo a las órdenes de César Borgia. Amaba a los animales, así que se convirtió en vegetariano para el resto de su vida, después de que presenció la matanza de un animal que más tarde apareció como parte de su comida. Nos parece admirable su conclusión, de que a la verdad oculta se llega por medio de la sabia intuición, la tenaz experimentación, la comprobación de los resultados y la aplicación posterior de los mismos, de acuerdo con el sentido común. Estas son reglas de oro que constituyen los fundamentos de la investigación actual, ya que todo pensamiento científico de Leonardo está fundamentado en principios matemáticos. Fue un gran maestro en el arte, la ciencia, la música, la pintura, la escultura y la filosofía. Consideraba que la virtud era una larga y permanente caminata, para la cual cada uno debe prepararse con todos los conocimientos posibles. No obstante, su concepto de la virtud no era del todo religioso, porque buscaba su propia perfección más que la de los demás. Invirtió 4 años en su obra maestra, La Última Cena, en la que utiliza una innovadora pintura al temple en lugar del óleo. En esta obra representa a Cristo cuando dice: «Uno de vosotros me traicionará». Las actitudes detalladas de sus personajes ahí plasmadas, expresamente la de María Magdalena, actualmente han suscitado diversas interpretaciones y especulaciones. Así también, una de las obras más admiradas en el Museo del Louvre fue su famosa pintura La Mona Lisa, con su enigmática sonrisa. La leyenda dice que en este retrato se representa al amor inalcanzable de su vida, la mujer llamada Lisa de Gioconda. Sorprende la perfección anatómica y el conocimiento de la personalidad femenina reflejados en sus pinturas, aun cuando, al parecer, no tuvo trato con ninguna mujer. A los 26 años, como científico, ya había estudiado la acción del agua, lo que le permitió realizar obras hidráulicas que hoy en día maravillan a los especialistas. Si hubiese tenido un motor, esa máquina valorada que diseñó, fijándose en las aves, habría podido desplazarse por el aire. Inventó el violín, o al menos su diseño sirvió para que Gasparo de Saló lo construyera siguiendo sus consejos. Diseñó puentes y aparatos para los combates navales, fabricó cargas explosivas, se entregó a la construcción de lentes y gafas. Antes había estudiado la luz y la óptica, con lo que casi se anticipó a la fotografía. Describió las funciones vitales del organismo humano practicando la disección de cadáveres. Sus investigaciones y dibujos fueron tan exactos que en la actualidad se incorporan en muchos grandes tratados de anatomía. También investigó profundamente el desarrollo de los fetos humanos. Gran parte de sus observaciones y conclusiones científicas sirven como inspiración y base para la moderna ciencia actual. Estoy de acuerdo con sus biógrafos cuando dicen que Leonardo mereció ser llamado hombre
en el sentido excepcional de la palabra, porque desarrolló en gran medida su pensamiento. Vivió en la época de Miguel Ángel y de Galileo. Estuvo auspiciado por los Médicis y por Ludovico, el Moro, y más tarde por los franceses, quienes eran sus grandes admiradores. Uno de sus mayores defectos que no le permitieron brillar tanto como lo merecía fue que por estar metido en tantas cosas dejaba otras tantas inconclusas. Se puede decir que fue un obrero de la inteligencia, un investigador permanente, un coloso del conocimiento. Leonardo también estuvo expuesto a severas críticas, principalmente de personajes inferiores a su capacidad intelectual que lo rodeaban. Solo los más cercanos a él comprendían sus logros científicos. La mayoría reclamaba que no produjo suficientes pinturas ni esculturas y perdió su valioso tiempo en descubrimientos que a nadie interesaban. Además, tuvo que enfrentar amenazas cuando lo vieron trabajando en su taller, en lugar de asistir a las misas diarias ni a los demás oficios religiosos. Murió a los 75 años, rodeado de confort y admiración, en los brazos del rey de Francia. Las obras de Leonardo, especialmente su Última Cena, nos heredaron bastantes misterios que todavía se reflejan en varios libros de nuestra época, como el Código da Vinci.